Mi mujer me obligó a irnos del 90 cumpleaños del abuelo. Pensé que exageraba, pero insistió. 5 minutos después, estaba llamando a la Guardia Civil para denunciar a toda mi familia. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El viaje en coche desde Madrid se sentía como descender a través de las capas del tiempo. Con cada kilómetro que dejábamos atrás la autopista para adentrarnos en las carreteras sinuosas de Asturias, sentía como el presente se desvanecía, reemplazado por los ecos de un pasado que nunca había terminado de abandonar. A mi lado, Clara dormitaba con la cabeza apoyada en la ventanilla, su respiración tranquila era el único sonido real en el habitáculo, un ancla en la realidad que estaba a punto de distorsionarse. Yo no dormía. Conducía con los nudillos blancos, preparándome mentalmente para el fin de semana. El 90 cumpleaños del abuelo Arturo. Debería ser una celebración, un momento de alegría. Pero para mí, volver a casa era como afinar un instrumento en una habitación llena de ruido blanco. Era un ejercicio de tensión y disonancia. Mi familia, bueno, mi familia es complicada. O quizás soy yo el complicado. Soy Lázaro, el que escapó. El que cambió los valles verdes y la sidra por el asfalto y el ruido de Madrid. Me fui a los 18 para estudiar ingeniería de sonido, una profesión que a mi padre, Fermín, siempre le pareció algo así como cazar fantasmas con auriculares. Mi hermana, Jimena, 2 años menor que yo, se quedó. Ella era la hija devota, la que nunca se fue, la que se casó con Rubén, un tipo del pueblo con más ambición que escrúpulos. Ella era el pilar. Yo era el invitado ocasional, el satélite en una órbita lejana. El sentimiento de culpa era mi equipaje de mano. Un peso constante en el pecho. El abuelo Arturo había sido mi mundo. Él me enseñó a escuchar de verdad. No solo la música, sino el sonido del viento en los castaños, el crujido de la madera bajo sus herramientas, el ritmo de su respiración mientras trabajaba en su taller. Él fue quien me dio sus ahorros en un sobre arrugado y me dijo, ve y construye tu propio mundo, rapaz. Pero no olvides el sonido de tus raíces. Y ahora volvía a esas raíces, sintiendo que las había traicionado. La última vez que lo vi en persona fue hace 5 años. La última videollamada, hace 3. Después de eso, todo se volvió vago. Está cansado, decía mi madre, Marta. Hoy no se encuentra bien, mejor no lo molestes, ha tenido una mala noche. Las excusas se convirtieron en un muro, un filtro de paso bajo que eliminaba las frecuencias de nuestra conexión hasta dejar solo un silencio sordo y pesado. Cuando llegamos, la casa parecía la misma, pero la atmósfera era diferente. Era como entrar en un estudio de grabación donde alguien ha cambiado todos los ajustes sin decírtelo. El aire estaba cargado. Mi madre nos recibió en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Un abrazo rápido, sin calidez. Hombre, el hijo pródigo, dijo, y aunque intentaba sonar jovial, su voz tenía un filo que podría cortar el acero. Mi padre me dio una palmada en la espalda que se sintió más como una evaluación que como un saludo. Jimena y Rubén estaban allí, por supuesto. Jimena me abrazó y susurró, qué delgado estás, el cumplido estándar que en realidad significa que mala vida llevas lejos de nosotros. Rubén me estrechó la mano con demasiada fuerza, sonriendo con esa suficiencia del que se siente dueño del terreno que pisa. Clara, mi maravillosa Clara, intentaba navegar por estas aguas turbulentas con una gracia que yo había perdido hacía mucho. Hacía preguntas, sonreía, elogiaba el jardín. Pero vi en sus ojos que lo sentía. Sentía la tensión, el vacío. Sentía el sonido del silencio. Era un silencio deliberado, una forma de comunicación en sí misma. Un silencio que decía, tú no perteneces aquí. Eres un extraño. Y yo, un hombre que se ganaba la vida descifrando sonidos, me sentía completamente ahogado por él. La fiesta en el jardín trasero era un montaje perfecto.
Farolillos de papel, mesas plegables con manteles de cuadros, el olor de la parrilla que manejaba mi padre con aire de mártir. Había vecinos y algunos parientes lejanos que apenas reconocía. Todo el mundo sostenía una copa de vino o un vaso de sidra, sonriendo y hablando en ese murmullo educado de las reuniones familiares. Parecía una celebración normal. Pero para mí, era como ver una película mal doblada. Los labios se movían, pero las palabras no coincidían con la emoción. Entonces, mi madre hizo su entrada triunfal desde la casa, empujando una silla de ruedas. Y en ella, estaba el abuelo. ¿O quién se suponía que era el abuelo? El corazón me dio un vuelco. Lo miré, intentando absorber la imagen. Se parecía. Vaya si se parecía. El mismo pelo blanco y ralo, la misma estructura ósea, la misma nariz aguileña. Llevaba un jersey de lana que me resultaba vagamente familiar. Pero algo no cuadraba. Había una quietud en él, una rigidez de maniquí que me puso los pelos de punta. Estaba demasiado compuesto. El abuelo Arturo, incluso en sus últimos años, siempre había tenido un brillo en los ojos, un tic nervioso en la mano, una vida bullendo bajo la superficie. Este hombre era una estatua. Aquí está el homenajeado, exclamó mi madre con una voz que pretendía ser alegre pero que sonó estridente a mis oídos entrenados. Todos aplaudieron. Yo no. Me quedé helado, con la copa a medio camino de mis labios. El hombre de la silla de ruedas no reaccionó. No sonrió. No saludó. Su mirada estaba perdida en algún punto por encima de nuestras cabezas. Me dije a mí mismo que era la edad. 90 años. La demencia, quizás. La gente se apaga. Es normal. Intenté convencerme, desesperadamente. Quería que fuera normal. Marta se inclinó sobre él y le arregló el cuello de la camisa con un gesto exageradamente tierno. Luego se irguió, levantó su copa y comenzó el discurso. Habló de su padre, de su generosidad, del imperio que había construido de la nada, de cómo todos le debíamos la vida que teníamos. Su voz temblaba en los momentos justos, las pausas dramáticas estaban perfectamente calculadas. Era una actuación digna de un Goya. La gente asentía, algunos sorbían por la nariz. Era conmovedor. Era una farsa. Yo seguía mirando al hombre de la silla de ruedas. No emitía ningún sonido. Ni un suspiro, ni un carraspeo. Nada. Silencio absoluto. Y entonces, en medio del aplauso que siguió al discurso de mi madre, el hombre tosió. Fue un sonido pequeño, casi imperceptible para la mayoría. Una tos seca, corta, contenida. Un simple reflejo. Pero para mí, fue como si una bomba atómica hubiera detonado en mi cerebro. Mi mundo se detuvo. Esa tos. No. No, 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 mi abuelo Arturo había fumado en pipa durante 50 años. Su tos era una leyenda familiar, una banda sonora de mi infancia. Era una tos profunda, cavernosa, rasposa, un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra y que hacía vibrar los cristales. Yo conocía esa tos como conocía mi propio nombre. Podría haberla identificado en una grabación con los ojos cerrados. Y la tos que acababa de escuchar era de otra persona. Era aguda. Débil. Tenía una frecuencia completamente diferente. Mi cerebro de ingeniero de sonido no la analizó, simplemente la reconoció como un error fundamental. Como una nota falsa en medio de una sinfonía que te sabes de memoria. Era un sonido que no pertenecía a ese cuerpo, a esa cara, a esa historia. En ese instante, en medio del jardín de mi infancia, rodeado de mi familia, lo supe con una certeza absoluta y aterradora. Ese hombre no era mi abuelo. Me quedé de piedra. El mundo a mi alrededor se movía a cámara lenta, los sonidos se amortiguaban como si estuviera bajo el agua. La gente reía, charlaba, volvía a llenar sus copas. Nadie se había dado cuenta. Nadie había escuchado la nota discordante. Solo yo. Mi primer instinto fue la negación. Estás loco, Lázaro. Estás proyectando tu culpa, tu sensación de ser un extraño.
Han pasado 3 años, la gente cambia, las enfermedades cambian los cuerpos, los sonidos. Estás buscando una excusa para justificar tu distancia. Me lo repetí una y otra vez, como un mantra, pero la frecuencia de esa tos equivocada seguía resonando en mi cabeza, una onda sinusoidal pura de falsedad. Intenté actuar con normalidad. Cogí una brocheta de la mesa, le di un mordisco sin saborearla. Pero mis ojos no podían apartarse del hombre de la silla de ruedas. Lo observaba, lo escaneaba, buscando más pruebas, más fallos en la producción. Y los encontré. No movía las manos. El abuelo Arturo siempre estaba gesticulando, sus manos de carpintero, nudosas y fuertes, nunca estaban quietas. Este hombre las tenía apoyadas en los reposabrazos como si fueran de cera. Mi malestar debió de ser evidente, una vibración de baja frecuencia que solo una persona en el mundo podía captar. Clara se acercó y me rozó el brazo. Su tacto me ancló de nuevo a la realidad. ¿Qué te pasa?, susurró, su voz una melodía suave en medio de la cacofonía. ¿Estás bien? Estás pálido como un muerto. La miré, y debió de ver el pánico en mis ojos. Quise mentir, decirle que solo era el agobio de la reunión familiar, pero las palabras no me salieron. La verdad pugnaba por salir, por muy demencial que sonara. La aparté un poco del grupo, detrás de un viejo roble. Clara, tienes que escucharme, susurré, mi voz temblorosa. Y tienes que prometerme que no pensarás que he perdido la cabeza. Ella frunció el ceño, su expresión llena de preocupación. Lázaro, me estás asustando. ¿Qué ocurre? Tragué saliva. Es el abuelo. ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra mal? No, no es eso. Es que, dudé, buscando las palabras. ¿Te has fijado en su tos? Ha tosido hace un momento. Clara me miró, confundida. No, no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque no era su tos. Las palabras sonaron ridículas al decirlas en voz alta. El abuelo tenía una tos, diferente. Profunda. Esto era, otra cosa. Otro sonido. No es él, Clara. Te juro que no es él. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba siendo dramático, que el viaje me había afectado. Pero no lo hizo. Me miró fijamente a los ojos, buscando algo. Vio mi convicción, mi terror genuino. Vio que no era una fantasía. Y entonces, hizo lo que siempre hacía, confió en mí. Tomó mi mano con firmeza, sus dedos fríos entrelazándose con los míos, que sudaban. Lázaro, dijo, su voz ahora firme y clara, cortando a través de mi pánico. Tú trabajas con sonidos. Te ganas la vida con tu oído. Confías en él para todo. Si tu oído te dice que algo está mal, entonces algo está mal. Yo te creo. Hizo una pausa, apretando mi mano con más fuerza. Vámonos de aquí. Ahora mismo. Su validación fue como un interruptor. La duda se desvaneció, reemplazada por una oleada de adrenalina helada. No estaba loco. Mi instinto, mi habilidad, me estaba diciendo la verdad. Asentí, incapaz de hablar. De acuerdo, dijo ella en un susurro. Vamos a despedirnos con normalidad. Coge nuestras chaquetas. Sin dramas. Solo nos vamos. La miré, agradecido. En ese momento, ella no era solo mi esposa. Era mi productora, mi ingeniera, la única persona en todo ese maldito jardín que escuchaba la misma música que yo. Caminar de vuelta hacia el centro de la fiesta fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Cada paso se sentía pesado, como si caminara contra una corriente invisible. Tenía que poner una sonrisa en mi cara, una máscara de normalidad mientras por dentro mi mundo se desmoronaba. Nos acercamos a mi madre. Mamá, nos tenemos que ir, dijo Clara con una naturalidad pasmosa. Lázaro tiene una migraña terrible, y con el viaje, está agotado. Mi madre nos miró, y por un segundo vi un destello de algo en sus ojos. ¿Alivio? ¿O era sospecha? Desapareció tan rápido como vino, reemplazado por su habitual expresión de mártir decepcionada. Ya.
Pero si acabáis de llegar, dijo, su tono era un reproche envuelto en preocupación fingida. Bueno, si no te encuentras bien. Se encogió de hombros, como diciendo tú te lo pierdes. Dale un beso al abuelo de mi parte, dije, y las palabras sabían a ceniza en mi boca. Claro, respondió ella, sin mirarme, ya girándose hacia otro invitado. Nadie más pareció notar nuestra partida. Éramos tan periféricos en su universo que nuestra ausencia era insignificante. Salimos de la casa, cerramos la puerta principal detrás de nosotros y el sonido de la fiesta se cortó de golpe. El silencio del coche se sintió denso, sagrado. Clara arrancó el motor y salimos del camino de entrada. No dijo nada hasta que estuvimos a varios kilómetros de distancia, en la carretera principal. Entonces, detuvo el coche en un mirador desierto con vistas al valle. Apagó el motor. El único sonido era el del viento. Vale, dijo, girándose hacia mí. Ahora, cuéntamelo todo. Despacio. Y hablé. Ya no estaba confundido ni asustado, sino analítico, casi febril. Mi cerebro de ingeniero se había activado, procesando todos los datos anómalos. No fue solo la tos, Clara, empecé, mi voz más firme ahora. Fue todo. El silencio. Ese hombre no ha dicho una palabra. El abuelo Arturo era un charlatán. Le encantaba contar historias, soltar chistes malos. Incluso enfermo, habría dicho algo. Un saludo, un gruñido. Algo. Clara asentía, escuchando atentamente. Y la forma en que mi madre lo maneja. Habla por él. Se anticipa a todo. Es como si estuviera controlando a un actor, asegurándose de que no se salga del guión. ¿Te fijaste? Cuando nos acercamos, ella se interpuso físicamente. No nos dejó llegar a él. De repente, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un martillo. Dios mío, susurré. Hace 2 años. O quizás más. Lo llamé por su cumpleaños. Mi madre cogió el teléfono. Le pregunté por el abuelo y me dijo que estaba a su lado, viendo la tele. Insistí en hablar con él, solo para decirle hola. Y ella colgó. Dijo que se había quedado dormido de repente. Así, sin más. En ese momento me pareció raro, grosero. Pero ahora, joder, ahora tiene todo el sentido del mundo. Él no estaba allí. Nunca estuvo. Me pasé las manos por el pelo, tirando de él con frustración. Han estado mintiendo. Durante años. Cada vez que llamaba, cada vez que preguntaba, todo era una mentira. Clara permaneció en silencio por un momento, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Luego, con una calma que me asombró, preguntó, ¿y por qué, Lázaro? ¿Por qué harían algo así? ¿Montar toda esta farsa? La pregunta me golpeó. ¿Por qué? La respuesta era tan monstruosa que apenas me atrevía a pensarla. Si ese hombre no era el abuelo, entonces, ¿dónde estaba el verdadero abuelo Arturo? No lo sé, mentí, porque la verdad era demasiado oscura para decirla en voz alta. Pero en el fondo de mi mente, una idea terrible empezaba a tomar forma, una frecuencia grave y siniestra que amenazaba con reventar todos los altavoces de mi cordura. La adrenalina inicial dio paso a un frío glacial. Estábamos sentados en el coche, en silencio, mientras el sol de la tarde teñía el cielo de naranja y púrpura. La belleza del paisaje era casi un insulto. Tenemos que hacer algo, dijo Clara finalmente, su voz sacándome de mi estupor. ¿Pero qué?, respondí, sintiéndome impotente. ¿Llamar a la policía? ¿Y qué les decimos? Hola, creo que mi familia ha contratado a un doble para mi abuelo porque su tos no me suena bien. Nos encerrarían a mí, no a ellos. Tiene que haber una forma de saber más, insistió ella. Alguien en el pueblo tiene que haber notado algo. Tenía razón. Necesitaba más datos, más pruebas antes de dar un paso tan drástico. Y solo había una persona a la que podía llamar. Saqué mi móvil. Mis manos temblaban. Busqué el número de Nico, un amigo de la infancia. No habíamos hablado en más de 1 año,
pero él seguía viviendo allí, en el corazón del pueblo. Él era el pulso de la comunidad. Si algo pasaba, Nico lo sabía. Sonó 3 veces antes de que respondiera. Lázaro. Hombre, qué sorpresa, dijo su voz, tan familiar y alegre como siempre. ¿Qué te trae por aquí? ¿No deberías estar en la fiesta del siglo? Hola, Nico. Sí, bueno, de eso quería hablarte, dije, intentando sonar casual. ¿Cómo va todo? Ya sabes, lo de siempre. Trabajo, la cría, aguantar a la suegra, se rió. Oye, ¿has visto a tu abuelo? Dicen que está hecho un chaval para tener 90 tacos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sí, lo he visto. Se le ve, bien, mentí. Escucha, Nico, te llamo por una cosa un poco rara. Hace mucho que no vengo, y me siento un poco desconectado. ¿Cómo ha estado el abuelo estos últimos años? De verdad. Hubo una pausa al otro lado de la línea. El tono alegre de Nico desapareció. ¿A qué te refieres con, de verdad?, preguntó, su voz ahora más cautelosa. No sé. Mi madre me dice que ha estado muy recluido, que no quería ver a nadie. Solo quiero saber si es verdad, si la gente lo ha visto por ahí. Otra pausa, más larga esta vez. Pude oír cómo exhalaba el humo de un cigarrillo. Mira, Lázaro, dijo finalmente, bajando la voz. No quiero meterme donde no me llaman, ¿sabes? Es tu familia. Pero, es raro. Nadie ha visto a tu abuelo Arturo fuera de esa casa en, no sé, tío, por lo menos 3 años. Ni en el bar, ni en la tienda, ni siquiera sentado en el porche. Nada. La gente pregunta, claro. Y tu madre siempre dice lo mismo, que está delicado, que los médicos le han dicho que no salga. Mi estómago se encogió. Entiendo. Y otra cosa, continuó, como si hubiera decidido que ya no tenía sentido callarse. No es por cotillear, pero, tu familia ha estado viviendo muy bien últimamente. El coche nuevo de tu cuñado Rubén, que no es barato. Tu hermana Jimena se fue a las Canarias el mes pasado, a un hotel de 5 estrellas. La gente habla, ya sabes. Se preguntan de dónde sale el dinero. La pensión de tu abuelo era buena, pero no tanto. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi negación. El aislamiento. El dinero. La farsa. Todo encajaba en un patrón horrible. No era solo que estuvieran ocultando algo sobre su salud. Estaban ocultando su propia existencia. O la falta de ella. Laza, ¿estás ahí?, preguntó Nico. Sí, sí, estoy aquí, respondí, mi voz un susurro ronco. Gracias, Nico. De verdad. Te debo una. No es nada, hombre. Solo, ten cuidado, ¿vale? Hay algo que no huele bien en todo esto. Colgué el teléfono y miré a Clara. Ella no necesitó preguntar. Mi cara lo decía todo. La culpa que había sentido antes, la culpa por haberme ido, se estaba transformando en algo mucho más oscuro y afilado, una ira fría y cortante. Mi ausencia no había sido solo una elección personal. Había sido una oportunidad. Una oportunidad que mi propia familia había visto y aprovechado de la manera más cruel y retorcida imaginable. Se habían aprovechado de mi distancia, de mi confianza, para tejer una red de mentiras que ahora me estaba ahogando. El sol se había ocultado por completo, dejando el cielo de un color índigo profundo. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos como estrellas caídas. Dentro del coche, el silencio era total. Ya no había nada más que analizar. Los datos estaban ahí, las piezas encajaban. Solo quedaba una cosa por hacer. Tienes que llamar, Lázaro, dijo Clara, su voz suave pero inflexible. Asentí lentamente. Sabía que tenía razón. Cada fibra de mi ser se resistía. Hacer esa llamada era cruzar una línea de la que no habría retorno. Era declarar la guerra a mi propia sangre. Era tomar un soplete y quemar el último puente que me unía a mi pasado. Pero la alternativa era peor. La alternativa era ser cómplice de su mentira,
permitir que la memoria de mi abuelo fuera profanada de esa manera. Saqué el móvil. El brillo de la pantalla me hirió los ojos. Marqué el 062, el número de la Guardia Civil. Mi pulgar flotó sobre el botón de llamada durante una eternidad. Miré a Clara. Ella me devolvió la mirada, sus ojos llenos de una fuerza que me transmitió. Apreté el botón. Guardia Civil, dígame. La voz al otro lado era neutra, profesional. Tragué saliva, intentando que mi voz no temblara. Buenas noches. Mi nombre es Lázaro. Lázaro García. Estoy llamando desde un mirador en la carretera AS-25, cerca del pueblo de Villaviciosa. ¿Cuál es el motivo de su llamada, señor García? Respiré hondo. Quiero denunciar una situación muy extraña. Creo que mi familia está cometiendo un fraude. Están suplantando la identidad de mi abuelo. Hubo un silencio al otro lado. Podía imaginar a la gente frunciendo el ceño, pensando que era una broma o la llamada de un borracho. ¿Puede explicar eso con más detalle, por favor? Y lo hice. Con la precisión de un ingeniero describiendo una anomalía en un sistema, le expliqué todo. La fiesta de cumpleaños. Mi profesión. La tos. La voz. El aislamiento de los últimos 3 años. Los rumores sobre el dinero. Intenté sonar lo más cuerdo y lógico posible, presentando los hechos sin dejar que la emoción me desbordara. Entiendo que suena increíble, concluí, mi voz casi rota al final. Pero soy ingeniero de sonido. Mi oído no me engaña. El hombre que está en esa casa, haciéndose pasar por mi abuelo, no es él. Y tengo un miedo terrible de lo que eso pueda significar. El agente al otro lado permaneció en silencio por un momento. Luego dijo, entendido, señor García. ¿Puede darme la dirección exacta de la casa? Se la di. Bien. Permanezcan donde están. Una patrulla se dirigirá al lugar para verificar la situación. No se acerquen a la casa. Nos pondremos en contacto con ustedes. Gracias, susurré. Colgué el teléfono y lo dejé caer en mi regazo. Un silencio pesado, denso, llenó el coche. Clara extendió la mano y la puso sobre la mía. Estaba hecho. Había apretado el gatillo. Había detonado la bomba en el corazón de mi familia. Y ahora, solo podíamos esperar a que la onda expansiva nos alcanzara. La espera fue una tortura. 20 minutos que se sintieron como 20 años. Cada coche que pasaba por la carretera nos hacía sobresaltar. Finalmente, vimos las luces azules y rojas de un coche patrulla pasar a lo lejos, en dirección al pueblo. No llevaban las sirenas puestas, lo que de alguna manera lo hizo todo más siniestro. Nos quedamos en el mirador, como nos habían ordenado. Desde allí no podíamos ver la casa, solo la débil luminiscencia del pueblo contra el cielo nocturno. Me imaginaba la escena, la llegada del coche, los agentes acercándose a la puerta, la música deteniéndose, las caras de confusión y luego de pánico. Pasó casi una hora. Una hora de silencio, solo interrumpida por nuestros latidos. Entonces, mi móvil sonó. Era un número desconocido. Contesté con manos temblorosas. ¿Señor García? Era la voz de un hombre, no la del agente que me había atendido. Sí, soy yo. Soy el sargento de la Guardia Civil de Villaviciosa. Estamos en la propiedad de su familia. Necesitamos que usted y su esposa vengan. Conduzcan despacio y aparquen detrás de nuestro vehículo. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Es mejor que lo vea usted mismo. Vengan, por favor. La llamada se cortó. El corto trayecto hasta la casa fue el más largo de mi vida. Cuando llegamos, la escena era surrealista. La fiesta había terminado abruptamente. Quedaban algunos invitados rezagados, hablando en susurros en el jardín, con cara de no entender nada. 2 coches de la Guardia Civil estaban aparcados en la entrada. Las luces de la casa estaban todas encendidas, proyectando sombras largas y fantasmales. Un agente nos esperaba junto a la puerta. El sargento está dentro, en el salón. Entramos.
El salón, que siempre había sido un lugar de reuniones familiares y risas, ahora parecía la escena de un crimen. Mi padre, Fermín, estaba sentado en un sofá, con la cabeza entre las manos, más pálido que nunca. Mi hermana Jimena estaba en un rincón, llorando desconsoladamente mientras su marido Rubén intentaba consolarla, aunque él mismo parecía a punto de vomitar. Mi madre, Marta, estaba de pie en el centro de la habitación, enfrentándose a un hombre corpulento de uniforme, el sargento. Su rostro era una máscara de furia y desafío. Y en la silla de ruedas, apartado en una esquina, estaba el impostor. Se había encogido sobre sí mismo, parecía un hombrecillo asustado. Ya no llevaba el jersey del abuelo. «Esto es un ultraje», estaba gritando mi madre cuando entramos. Irrumpir en una fiesta privada. Asustar a un anciano enfermo. Todo por la palabra de este traidor, escupió, señalándome con un dedo tembloroso. El sargento me miró, luego se volvió hacia el hombre de la silla de ruedas. Su voz era tranquila, pero no admitía réplica. «Señor, le he hecho una pregunta sencilla», dijo. «Por favor, dígame su nombre completo y su fecha de nacimiento». El hombre levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y vi en ellos un pánico abyecto. Abrió la boca para hablar. «No digas nada, Silas», gritó mi madre. El nombre me golpeó. Silas. El hermano menor del abuelo. Un hombre al que apenas recordaba, que se había marchado del pueblo hacía décadas. Se parecían, sí. Lo suficiente como para engañar a quien no mirara con atención. Pero ya era tarde. El sargento se inclinó hacia él. «Silas, ¿es ese su nombre?» El hombre asintió, derrotado. «Silas, ¿dónde está su hermano, Arturo García?» Silas se derrumbó. Empezó a sollozar, un sonido agudo y patético. Yo no quería», balbuceó, su voz temblorosa y mucho más aguda que la del abuelo. La última pieza del puzzle auditivo encajó en su sitio. Ella me obligó. «Marta», me dijeron que era lo mejor para todos. El sonido de la confesión de Silas fue el detonante. La mentira se hizo añicos, y la habitación se llenó con la cacofonía de la verdad. Mi madre soltó un grito de rabia y desesperación. Mi padre empezó a gemir, un sonido bajo y animal. Los sollozos de Jimena se convirtieron en un llanto histérico. Era un caos de sonidos rotos, de vidas desmoronándose en tiempo real. Y en medio de todo, yo permanecía de pie junto a Clara, sintiendo un vacío inmenso. No había victoria en esto. No había satisfacción. Solo el ruido ensordecedor de una familia destruyéndose a sí misma. Los días que siguieron fueron un borrón de declaraciones, abogados y titulares en la prensa local. La verdad, cuando finalmente salió a la luz en su totalidad, fue más sórdida y triste de lo que había imaginado. El abuelo Arturo había muerto mientras dormía, de un infarto, hacía 3 años. 3 años. Mi familia, liderada por mi madre, había entrado en pánico. Sabían que el abuelo me lo iba a dejar todo a mí. Siempre había sido su intención. Él creía en la independencia, en forjarse un propio camino, y veía en mí al único que había seguido su filosofía. Mi hermana, al quedarse, se había convertido, a sus ojos, en parte del sistema que él despreciaba. Así que idearon un plan. Un plan desesperado y macabro. Enterraron al abuelo en secreto, en un rincón apartado de la finca, bajo un viejo nogal. Luego, contactaron a Silas, el hermano descarriado que vivía con problemas económicos en otra ciudad, y le ofrecieron un techo y dinero a cambio de su silencio y su participación en la farsa. Y durante 3 años, funcionó. Vivieron de la generosa pensión del abuelo, usaron sus ahorros y disfrutaron de la casa, todo mientras me mantenían a distancia con excusas y mentiras. La investigación policial lo sacó todo a la superficie. Los movimientos bancarios, los testimonios de los vecinos, la confesión completa de un Silas aterrorizado. Mi familia fue acusada de múltiples delitos: fraude, falsedad documental, profanación de cadáver. En medio de ese torbellino legal y mediático, recibí una llamada. Era de un tal señor Vega, un abogado de Oviedo.
Señor García, dijo con una voz grave y amable. Soy el albacea de su abuelo, Arturo García. Llevo mucho tiempo intentando contactar con usted. Me explicó que, tras la muerte de Arturo, había intentado comunicarse conmigo en repetidas ocasiones, pero mis padres siempre le habían dicho que yo estaba de viaje, ilocalizable, que no quería saber nada de la familia. Otra mentira más en la montaña de engaños. Su abuelo le nombró a usted heredero universal, continuó el abogado. La casa, las tierras, los activos financieros, todo es para usted. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de la habitación del hotel donde nos alojábamos. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo una profunda y abrumadora tristeza. El dinero, la casa, nunca se había tratado de eso. Se trataba del engaño. Del robo, no de la herencia, sino de mi derecho a llorar, a despedirme, a saber. Unos días después, el señor Vega me envió un paquete. Contenía el testamento y una carta personal del abuelo, escrita un año antes de morir. La abrí con manos temblorosas. Querido Lázaro, empezaba, con su caligrafía temblorosa pero firme. Si lees esto, es que yo ya no estoy afinando mis herramientas. No estés triste. He tenido una buena vida. Quiero que sepas que la decisión más valiente que tomaste fue la de marcharte. Nunca vi tu partida como un abandono, sino como un acto de coraje. Tuviste el valor de construir tu propio mundo, de seguir el sonido de tu propia música. Estoy inmensamente orgulloso de ti. La casa es tuya. Las raíces son tuyas. Vuelve cuando quieras, no por obligación, sino porque el sonido de estos valles te llama. Cuida de tu música. Tu abuelo que te quiere, Arturo. Lloré. Lloré por primera vez desde que todo había comenzado. No por la herencia, sino por la absolución. La culpa que había cargado durante años se disolvió, lavada por las palabras de mi abuelo. Y en su lugar, finalmente, pude sentir el dolor puro y limpio del luto que me había negado durante tanto tiempo. El proceso judicial fue rápido. Dada la confesión y las pruebas abrumadoras, mi familia no tuvo opción más que declararse culpable. No fueron a la cárcel. Recibieron sentencias suspendidas, libertad condicional y multas cuantiosas. La humillación pública fue, quizás, su mayor castigo. Se vieron obligados a exhumar el cuerpo del abuelo para darle un entierro digno, un funeral al que no asistí. No podía. Tuve una última conversación telefónica con mi madre. La llamé yo, no sé muy bien por qué. Quizás buscando una última brasa de arrepentimiento en las cenizas de nuestra relación. No la encontré. ¿Estás contento?, me espetó, su voz llena de un veneno helado. Nos lo has quitado todo. Todo. Después de que nosotros lo cuidáramos hasta el final, mientras tú vivías tu vida en Madrid. Tú no tienes derecho a nada de esto. Él quería que lo tuviera yo, mamá, dije, mi voz tranquila. Él no sabía lo que hacía. Estaba viejo, gritó. Eres un egoísta y un traidor. Has destruido a tu familia. No, mamá, respondí, y sentí una calma extraña al decirlo. Vosotros la destruisteis hace mucho tiempo. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran verlo. Colgué. Y supe que sería la última vez que hablaríamos. Unos meses después, una vez que las aguas legales se calmaron, Clara y yo volvimos a la casa. Esta vez, era nuestra. Los operarios de la mudanza ya se habían llevado las pertenencias de mis padres y de mi hermana. La casa estaba vacía, silenciosa. Dejé a Clara deshaciendo unas cajas en la cocina y subí al desván. Allí estaba el viejo taller del abuelo. El polvo flotaba en los rayos de luz que se colaban por el tragaluz. El olor a madera, a aceite de linaza y a metal frío seguía impregnado en el aire. De niño, solía pasar horas aquí, grabando los sonidos con un viejo magnetófono de casete, la sierra cortando el pino, el cepillo deslizándose sobre el roble, el golpe rítmico del martillo. Me senté en su viejo taburete de madera. Cerré los ojos. Y escuché. Escuché el crujido de las vigas, el silbido del viento en el alero, el latido de mi propio corazón.
Por primera vez en mucho tiempo, era un silencio pacífico. Un silencio que no era una ausencia, sino una presencia. La presencia de los recuerdos verdaderos. No me sentía un vencedor. Había perdido una familia, de una forma brutal y definitiva. Pero había encontrado la verdad. Había honrado la memoria del hombre que me enseñó a escuchar. Y me había recuperado a mí mismo. Clara entró en el taller y se apoyó en el marco de la puerta, sonriendo suavemente. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación polvorienta. Ella era mi familia ahora. Mi ancla, mi socia, mi acorde perfecto. Miré a mi alrededor, al espacio vacío y lleno de posibilidades. El futuro era una página en blanco, una partitura esperando a ser escrita. Y por primera vez en mi vida, estaba listo para componer mi propia música, en mi propio tono, sin disonancias. Estaba en casa.